Hubo un tiempo donde fui menos seguido a verlo porque mi mamá tuvo a mi hermano. Ahí fue heavy también porque, eh, digamos, las condiciones en las que nosotros empezamos a vivir después fueron bastante precarias, digamos. Y mi mamá no trabajaba, tampoco recibió mucha ayuda, digamos, de su familia. Y, y tuvo que arreglárselo. Mi mamá hacía pan amasado y en la noche cosía delantales de colegio. En ese momento, eh, yo me acuerdo que pasamos hambre, ¿cachai? En ese periodo, cuando estaba en el Belloto. Y ir a comer al casino, que no sé, yo nunca había, soy súper mañosa, entonces, para mí, y soy como súper escrupulosa, era así como todo, y, y, y no demostrar ninguna cosa, pues, porque yo en ese minuto no sé por qué será que uno reacciona así, como era la hermana mayor, era una hija ejemplo, pues nunca me quejaba de nada, no sé, pues sentía que tenía que ayudar a mi mamá sí o sí. Y sí, pues lo hacía naturalmente. Yo creo que también está dentro de la personalidad de cada uno, ¿cachai? Entonces, eh, sí, pues, iba a comer ahí porque mi mamá me decía, Jessica, ¿estás segura que no te molesta? Yo decía que no, pero la verdad es que era horrible ir a comer a ese lugar. Y, y si no, a veces iba a almorzar a donde una amiga de mi mamá, que es la que se ocupaba de Cristian cuando era guagua, porque igual mi mamá tenía que seguir haciendo trámite. En esa época mi mamá para mí era, la veía así en la noche, cuando la acompañaba a comprar harina para hacer el pan, a veces eh, yo siempre cuando le digo a mi mamá, le digo, ¿te acordás cuando éramos Carmela? Porque las dos íbamos a Quilpué cuando íbamos a comprar la harina y andábamos con un canastito y le llevábamos panes a gente que yo creo que hacía parte de organizaciones, o no sé, que yo sé que nos compraban panes para ayudar porque nosotros se lo íbamos a dejar exclusivamente el día donde íbamos allá y a Quilpué y pasábamos a dejarle pan a un montón de gente. Y, y bueno, igual siento que eso, como esos momentos lo compartía, eran bonitos con mi mamá, así. Mi abuelo, mis tíos vivían acá en Santiago. Y de hecho, yo ya llevaba en Santiago como 6 meses eh, sola porque mi mamá ya se dio cuenta que no podía quedarse con nosotros tres y me fui a vivir con unos tíos en Puente Alto. Eh, Creo que esa parte fue súper difícil para mí. Mis tíos me adoraban, me llevo súper bien con mis primos y todo, pero en esa época no había teléfono. Mi mamá creo que me escribió una vez en los 6 meses porque no tenía tiempo y ahí todos los días me pasaba rollo de que a lo mejor estaban muertos, no tenía idea, nadie me decía nada. Típico que cuando uno es chico no te cuentan mucho. Y ahí sí que lo pasé mal. Y esa es como la parte que, que, que- que me costó mucho hablar en el sentido de lo que sentí en ese momento. Me costó hasta con mi mamá y una vez conversamos y me di cuenta que ella también era un tema que tenía ahí, porque ella me dijo que de lo único que se arrepentía era de haberme mandado a vivir con mis tíos tanto tiempo, porque en parte sintió que me abandonó, si quiere. Y, pero una vez que lo hablamos, como que fue bueno haberlo hablado, porque nunca yo pensé que ella sentía eso, y al contrario, te digo, como era así como cuando no querís tener malos pensamientos de tus padres, sino si le buscáis excusa, ¿cachai? Así, no, la pobre está ocupada. Y es verdad, en realidad yo creo que así era, pero bueno, ese momento no fue muy grato, digamos. Igual de otro lado, la vida así cotidiana seguía siendo difícil porque mi mamá pasaba metida en la embajada, cosas así, hacía muchos trámites. Y nosotros ahí estábamos con mi abuela materna, después con mi abuela paterna. Bueno, no, pasábamos de un lado a otro. Y ahí la sensación más difícil que tenía yo era sentir que tenía que hacerme cargo de mi hermano, de la Pari de Cristian, y de protegerlo, porque, no
sé, mi familia no fue siempre de lo más, ¿cómo decir?, apoyadora. Había muchas diferencias con mis otros primos, no sé. Se notaba que éramos los cachos que ahí como que molestaban más o menos en todos lados. Habían como 3 edificios, 2 donde habían inmigrantes, que eran la mayor parte hombres solos, y un edificio donde estaban todos los chilenos. Y allí eran como unas piezas individuales, como un living, comedor grande, ducha comunitaria, la cocina también se compartía y todo alrededor habían piezas. Entonces nosotros teníamos 3 piezas, una para mis papás, teníamos 4 piezas, una para cada niño y para mis papás. Y nosotros con la Pati dormimos en la misma pieza, no estábamos ni ahí en dormir cada una separada, y mi hermano durmió con mis papás. En realidad no durmieron nada porque Cristian nunca había visto a mi mamá acostándose al lado de otro hombre y lloró toda la noche y fue difícil esa relación entre mi hermano y mi papá, porque Cristian no aceptaba que mi papá era su papá. Así que esa parte fue como complicada para ellos. Pero ahora son muy amigos, se quieren mucho y todo, pero fue una competencia para ver quién se quedaba con el amor más grande de mi mamá. Al final son los dos muy... Yo creo que mi papá es el más... mi papá cambió mucho, la cárcel lo hizo cambiar mucho, mucho, mucho. Y creo que cambió mucho la relación que tenía con mi mamá, porque yo aquí hablo mucho de mi papá, pero creo que la verdadera heroína de todo esto fue mi mamá. Ella nos hizo llegar a Francia, ella mantuvo a mi papá preso, a nosotros. Y era una mujer que yo creo que mi papá no se esperaba esa reacción de ella, porque mi mamá es una mujer de casa, que siempre había vivido dentro de cierta comodidad y bueno, y su familia le dijo más de una vez que por qué no dejaba a mi papá y listo. Y creo que algunas mujeres deben haberlo hecho. Encima, con mi papá era un marido bien ausente y todo eso, pero yo creo que mi papá ahí le tomó el valor de lo que es la Mireya Becerra, una mujer fuerte.